Tengo ya aquí en el set de Café La Posta a Anderson Boscan, al señor Pedro Donoso, que se ha dignado acá a venir a analizar un poquito con nosotros los datos ya oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral. Me confirman igual si tenemos a César Febres Cordero conectado, si no, bueno, ya ahí se incorpora más luego a la conversación con nosotros. Antes de pasar con Pedro y ya tener las primeras impresiones, recordarles que si estás harto de vivir con el Jesús en la boca cada que sales de la casa, pues tranqui ñaño, que Shellsec te cuida. Déjale tu seguridad a los más pepas del país. Con Shellsec tú tienes seguridad física, seguridad electrónica, monitoreo 24/7 y sistemas de protección que parecen sacados de una película de G.I. Joe. Confía en Shellsec, no confíes en la otra. El gran consejo que te damos acá en La Posta. La cooperativa de ahorro y crédito Incop ahora es digital. Descarga su app IN, abre tu cuenta en minutos y disfruta de todos sus servicios donde estés. Vive la experiencia digital fácil, rápido y seguro con Incop. El sabor que conquistó el 2024 regresa este 2025. La fanesca del tártaro vuelve con su receta original, ingredientes frescos y todo el sabor de la temporada. Yo acabo de pegarme una, no fanesca, pero sí una carnecita de la tableta del tártaro deliciosa. Reúne a tu familia o amigos y disfruta de la mejor fanesca del año. Fanesca del tártaro por solamente $8,99. Y para completar tu experiencia, no dejes de probar nuestro delicioso cheesecake de higo. Tableta del tártaro, expertos al carbón. Vamos ya a comenzar con ya el último panel de esta noche. Comienzo con el señor Pedro Donoso. Pedrito, gracias por estar aquí con nosotros. Pedro, a ver, ¿cómo ves los números? Anderson, ¿tú creo que decías que estaba haciendo algo? No, perdón, es que creo que no está abierto el micro de Pedro Donoso, al menos yo no lo escuché. Ahora sí, disculpen. Lo invitan a Pedro Donoso para silenciarlo. Para censurarlo. Como siempre. Para censurarlo. ¿Qué clase de recibimiento me le dan a nuestro analista me invitan al querido? último, cuando nadie está viendo. Perdón. 20.000 personas en el Cross Media de La Posta a esta hora. Pedro, bienvenido. Gracias por estar aquí. Creo que tenemos un montón de preguntas. Si nos ponen a todos en triple de pantalla, lo agradezco. Sí. Porque acaba de suceder algo que poca gente predijo, pero tú sí. En la última entrevista que tuvimos contigo y además en la última conversación que tuve contigo off the record antes de la elección, tú me decías: no estoy tan preocupado por el 13 como por el 14, porque el escenario más probable es que esto termine en una denuncia de fraude y que Noboa retenga el poder. ¿Qué te preocupa a raíz de los últimos acontecimientos o qué percibes? Bueno, digamos, si en efecto esa era nuestra hipótesis, sin embargo mi hipótesis tenía otro contexto, es decir, yo me equivoqué, porque en nuestro escenario la diferencia era mínima, digamos, ¿no? Era mínima y era más fácil crear, digamos, el framing de fraude, ¿no? Claro. Ahorita el framing no es fácil de instalar. He visto, por ejemplo, el pronunciamiento de la Revolución Ciudadana, en donde lo que hacen es construir la narrativa de no puede ser que hayamos sacado menos votos que en la primera vuelta. Claro. Y en efecto eso sucedió. En la primera vuelta González tiene 4.510.000 y ahora a 92% de actas escrutadas 4.315.000. Sin embargo, sí hay una explicación al respecto. Y esa explicación podría estar, digamos, en los cuantitativos. El CIES, digamos que esta consultora privada, a finales de marzo levantó una encuesta y había una bien interesante cifra, que me parece que es lo último que les dije también. Había un 7% en Quito y un 9.5% en Guayaquil de voto volátil. Es decir, el voto duro de la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto?, que tiene un techo, hay como discutir 33, 35%, pero obviamente, digamos, el voto de la primera vuelta es mucho mayor para González, y lo que sostiene la volatilidad del voto es que pude yo haber estado seguro de haber votado en primera vuelta por González, pero también podía haberlo cambiado, ¿no? Entonces, esas cifras son altas, digamos, sumado a la indecisión. Entonces, no es una locura, no es un absurdo que finalmente González haya sacado menos votos que en la primera vuelta, ¿no? Eso más corresponde a un framing político que otra cosa, ¿no? ¿Y a qué crees tú que se debe este despegue de Daniel Noboa? Son 11 puntos, casi 12 puntos de diferencia que absolutamente nadie lo tenía en el radar. ¿Qué crees que pasó? ¿Qué fue lo que le ayudó al presidente a tener este resultado? Hay que hacer mucho análisis cuantitativo porque no puedo yo responder cuantitativo y cualitativo. Porque además, esto lo discutía yo con Carlos Coronel, que es un consultor político. ¿Qué pasó en la campaña entre el punto A y el punto B? Nada.
Es decir, nosotros tenemos a un presidente por inercia, por resistencia al cambio. La inercia en la física, digamos, es la resistencia al cambio. No sucedió nada en la campaña, ¿no? Es decir, incluso nosotros barajábamos ese escenario, ¿no es cierto?, de alta probabilidad, que era que la institucionalidad juegue un papel fundamental en los últimos días. Porque la institucionalidad funcionó, digamos, y jugó un papel fundamental. Es decir, que Topic esté fuera de la papeleta es gracias a la institucionalidad, al Tribunal de Concierto Electoral, etcétera, ¿no? Pero no sucedió nada. Es decir, entre el punto A, que es la primera vuelta, y el punto B, que fue hoy, ¿no es cierto?, no sucedió absolutamente nada, más allá de lo anecdótico, digamos, ¿no? Entonces, sí hay como un fenómeno que hay que investigar mucho. Yo creo que el titular es: tenemos un presidente por inercia, como digo, es decir, una resistencia al cambio, a pesar de que la narrativa, digamos, del presidente candidato era el cambio, digamos, ¿no?, que además es bastante contradictorio y absurdo. Pero otra vez Noboa rompe todos los manuales, ¿no es cierto?, y nos sorprende, yo creo que ya consolidándose como un fenómeno político, ¿no? Ahora sí ya podríamos decir que el presidente se consolida, como tú dices, y también ADN, ¿no? Sí, por supuesto, porque además también hay que hacer un análisis finalmente no solo de lo mediato, sino de lo inmediato. Claro. Es decir, tenemos dos asambleas, ¿no es cierto? La que se va a quedar hasta el 14 de mayo, que tiene una composición que hay que leerla, y la que va a empezar a funcionar después del 14 de mayo, ¿no? En esta, digamos, asamblea que tenemos ahora, por ejemplo, hay 10 asambleístas de ERC que no optaron por una reelección, optaron, quizás de un eufemismo, quizás podemos decir que no les permitieron o que no fueron una alternativa, etcétera. Hay pugnas internas en la ERC. Pierina Correa acaba de denunciar en el Tribunal de Concierto Electoral a Blasco Luna, que es su compañero de bancada, claro, ¿no? Por eso ya sucedió hace varios días. Entonces, la gran pregunta también es: ¿qué va a pasar con esta asamblea que tiene una agenda legislativa importante? ¿Qué va a pasar con el correísmo, a tu criterio? ¿Es esto el más allá del fin de lo que decía en algún momento de que el día de hoy se podría sepultar el correísmo, cosa que no es verdad porque tienen una notoriedad en la asamblea importante, pero sí es uno de los resultados más duros para el correísmo en los últimos tiempos? Sí, digamos, en política no hay muertos, ¿no? Eso nos lo enseña cada rato finalmente el Ecuador. Creo que no, creo que el correísmo, digamos, sigue siendo un proceso estructurado, tiene presencia, incluso finalmente con el acuerdo con Pachacuti, que en mi criterio no era un acuerdo electoralista, sino un acuerdo de gobernabilidad, logran finalmente tener, o podrían lograr tener, una mayoría en la Asamblea, una mayoría absoluta, que le permite aprobar leyes o archivar leyes, que les permite elegir autoridades, por ejemplo. Entonces creo que el correísmo, digamos, se consolida como, obviamente, la oposición. Y para mí la ganancia de Noboa no es el fin del correísmo, es el fin de los varios anticorreísmos. Para mí el anticorreísmo ya se consolida, digamos, en Noboa, y más bien los grandes perdedores, diría yo, son las otras figuras que intentaban construir un anticorreísmo, ¿no? La CONAIE, el acuerdo con el movimiento indígena, el acuerdo con Jan Topic, ¿no le ayudó a la Revolución Ciudadana? ¿Cuál fue el efecto que tú puedes ver ahorita con estos resultados? Otra vez, hay que medir eso, ¿no es cierto? Ajá. Sin embargo, vamos a ver los resultados. La mayoría de votos de ISA en la Sierra Centro van para Noboa. Y mira, ¿no? Quito, ¿no? Son 25 puntos de diferencia. ¿Tú crees que el rechazo que puede existir hacia el movimiento indígena aquí, después de las protestas del 2019, pudo haber dado algún tipo de, no sé, generar que la gente no vote por no, porque esa premisa no explicaría la alta votación, bueno, la media votación que tuvo ISA en Quito, digamos, okay, ¿no? Más bien a mí el fenómeno que más me llama la atención es los votos de la Sierra Centro, todos para Noboa, no todos, la mayoría, digamos, para Noboa, ¿no? Y eso es un análisis que hay que hacer, porque, por ejemplo, también podemos como diseccionar los resultados. Es súper interesante, por ejemplo, el voto nulo. En primera vuelta 6.80 y en segunda vuelta 6.71, es decir, el nulo no se movió finalmente, ahí no estaban los votos finalmente. A pesar de que decían que iba a crecer. Exactamente, ¿no? Entonces, creo que el acuerdo Pachacuti-Revolución Ciudadana no respondía a una lógica electoral, respondía más a una lógica política de gobernabilidad, que lo vamos a ver el 15 de mayo en la nueva asamblea, ¿no? Anderson, Moni. Pero, querido, déjame intentar entender qué crees que es lo que va a acontecer en los primeros días de esta semana después de. Es decir, vamos a tener una semana de recomposición, vamos a tener una semana de un gobierno que se reinventa,
que trata de marcar la línea de la constituyente, o el país va a estar entrampado en fraude, no fraude sí, fraude no fraude sí? No, yo creo que, digamos, el fantasma del fraude va a ser fácilmente diseminado, digamos, ¿no? Fácilmente dispersado, ¿no? Si la diferencia era más corta, creo que la presión social iba a ser mayor. Creo que ahora, incluso la institucionalidad funcionando para Noboa, creo que ni siquiera las impugnaciones se van a dar paso, entonces no creo que hay, digamos, un margen de maniobra para ello. Hay que ver cómo empieza, digamos, la resistencia de la Asamblea actual con el presidente Noboa. Hay una agenda legislativa, como les digo, reformas al Código Orgánico Monetario Financiero, por ejemplo, que se están discutiendo, y esta Asamblea tiene más o menos un mes, digamos, ¿no? Que puede ser en política un tiempo importante. Ahí la gran pregunta es la siguiente asamblea, ¿no es cierto? Es decir, tú diseccionas y para llegar a los 77 votos, que es la mayoría absoluta, a la RC no le dificulta tanto. Es decir, es RC más 8 votos de Pachacutic, más 2 locales. Bueno, suponiendo que se quedan, que conociendo nuestra política de aquí hasta mayo 14, mi querido amigo, hay que ver cuántos RC quedan y cuántos Pachacutic siguen usando poncho. Totalmente de acuerdo. Ahí, digamos, el único análisis comparativo que podemos hacer quizás es con el Pachacutic del 2021, pero ahí hay una diferencia abismal. El Pachacutic del 2021, ¿no es cierto? Era un Pachacutic que tenía un doctor Vanegas, que incluso en este mismo medio se le preguntó qué significa Pachacutic y el asambleísta no pudo ni siquiera responder qué significa Pachacutic, ¿no? Es decir, ideológicamente es distinto. Creo que la CONAIE tiene más control en esa bancada, lo cual no quiere decir que el escenario de que se desarme no sea un escenario real, es real. Creo que va a ser mucho más complejo que eso suceda. Claro, pero finalmente también hay que discutir cuál es la fecha de caducidad de esa asamblea cuando el fantasma de la constituyente está, digamos, circulando todo esto. ¿Y por qué esto es importante? Porque creo que el presidente candidato es mejor candidato que presidente. Es decir, a Noboa le va muy bien en la tarima, no tanto como en la gestión, digamos, ¿no? Entonces, es como el Rafael Correa del 2006. Es decir, Correa era un candidato innato. Correa tenía una elección cada año también, ¿no? O sea, a lo mejor el presidente lo que descubre es que tiene que ir, entre más vaya a las urnas, mejor. Exactamente. Entonces descubres que eres mejor candidato que presidente y quizás Noboa está entendiendo eso, por lo tanto estar en un eterno proceso electoral. Y además, pero claro, o sea, la Constitución te abre elección para hacer la Constitución, elección para escoger a los asambleístas, elección para aprobar el texto constitucional. Vas a urna por lo menos 3 veces en el siguiente año y medio. Tengo a Carla Sonnenholzner poniendo $2 en Superchat gracias al análisis de Pedro Donoso. Gracias por su no criterio. compartiremos ni $1 de las regalías con Pedro Donoso, solamente porque me gusta que lo tenga claro que esos $2 son por mí, entonces. Son por ti, pero no para ti. Pero no, pero me voy a la llevar conjunción, por tu criterio. me llevo un foco, me llevo. Se va a llevar los focos. Voy a pedirles equivalente a $2. que nos pongan pantalla cuádruple. Hemos aceptado ya a César Febres Cordero en sala de espera y le vamos a pedir que se una a este panel. Siempre es muy grato para nosotros hablar con alguien como César. Bienvenido, César. Gracias por sumarte. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer como siempre. Han pasado cositas, ¿no? Este día. Muchas cositas. 11 puntos de diferencia, una cosa que nadie ve venir, ni el propio gobierno, el presidente no veía venir 11 puntos. Y de pronto una candidata que grita fraude. ¿Por dónde empiezas el análisis? Bueno, lo primero quisiera decir, me preocupa, ¿no? Estemos hablando de eso si no hay, o sea, que esté la candidata hablando de eso sin pruebas sustanciosas, ¿no? Porque es razonable dudar en el Ecuador. Y la clase política duda, y la clase política en privado expone sus planes y sueños de hacer cualquier cosa con las elecciones. Pero no podemos poner en riesgo la democracia, no podemos hablar de un quiebre en las elecciones si no tenemos la evidencia en la mano. Me llama la atención las ausencias en la tarima de la candidata, que ya Aquiles Álvarez se adelantó básicamente, palabras más, palabras menos, a pedir que se reconozcan los resultados. Me llama la atención, digamos, que hay un cierto silencio de parte de actores del porrismo, como que si estuvieran dejando sola a Luisa González. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla esto en estos días. Me pregunto, no hay que adelantarnos a decir es el fin de la Revolución Ciudadana, pero si llegase a desmoronarse el proyecto político de la revolución, ¿qué tanto daño le podría hacer eso a Daniel Noboa? Que depende también de su cuco para decir ellos sabotean.
para decir ellos bloquean, para decir por su bloqueo es que yo tengo que avanzar un proyecto constituyente. Sí. ¿Ya? Claro. Que hay corristas hasta en la Corte, con más razón a la constituyente. Esos argumentos que si no los verbaliza él salen de quienes hacen de vocería extraoficial en ciertos espacios. Digamos, ¿qué hay del presidente que no tiene su rival? ¿No? Y eso es un escenario que se podría dar, aunque digamos, no es que digo que vaya a ser, sino que uno que creo que vale la pena explorar. Y lo otro que quiero decir, digamos, hay un Daniel Noboa que dice que ganó, pero me pregunto si entienden por qué ganó. Porque esta mañana no la veían así. Ayer había gente en el gobierno deprimida. Hace una semana gente que estaba planeando el plan de salida. ¿Ya? Entonces, nadie es dueño de lo que no entiende. Esta victoria es de Noboa, pero la coalición no es de Noboa si Noboa no entiende cómo es que terminó en sus manos. Gran frase esa, gran titular, nadie es dueño de lo que no entiende. César, después de esta derrota de la Revolución Ciudadana, ¿cómo la ves? ¿Crees que se acaba? ¿Se entierra? ¿Asistimos al 15º entierro de la RC? A ver, quizá este sea, por ejemplo, el entierro del PSC, pero vale decir, de este año, que el PSC lo mataron un montón de veces y ahí sigue. El gato tiene 9 vidas, aunque esta podría ser la 9ª. Ya, ahora traslademos eso al RC. Cuidado, nos estamos adelantando y lo damos por muerto. Y miren que el PSC era un proyecto distinto, pero caudillista, y pasó de manos de Ponce Enríquez a Pérez Cordero, de Pérez Cordero a Nebot. A lo mejor la RC consigue al sucesor. Yo lo veo difícil. ¿Ya? Y lo que quiero decir es, en el caso de que, porque no lo aseguro, se desmorona ese proyecto por la salud de la democracia del Ecuador, ¿ya? Por el sano intercambio de ideas, por el proceso político necesario para desarrollar este país, ojalá nazca otra izquierda más democrática, que sepa resolver sus divisiones, porque pongámonos en el escenario donde Luisa González ganaba con el pacto que tenía con Pachacuti. Las diferencias que ellos tenían, por ejemplo, en el tema ambiental, que también existe dentro del correísmo, ¿ya? Entre el desarrollismo y el ambientalismo, no fueron resueltas en Tizán, pues sí. Van a Tizán porque ISA dice te ponemos condiciones. Y sale de ahí Luisa González diciendo todos los 25 puntos prácticamente están en el plan de gobierno. No, pues. Aquí había dos versiones del mismo texto, pues, ¿no? El que llegó diciendo hay que hacer cambios y la que salió diciendo no hemos cambiado nada. Entonces, digamos, ya tenían esa dificultad, esas contradicciones, como el centro y el único vehículo viable de la izquierda. Yo lo que me pregunto es si el correísmo se transforma o alguien supera el correísmo desde la izquierda, logrará, digamos, cohesionarnos y le dará mejor representación a las facciones que se han quedado a lo mejor desplazadas por la figura de Correa y su mimo de voluntad. Claro, para esta pregunta para Pedro Donoso, vimos, o sea, César lo dice muy bien, ¿no? Necesitan nuevos líderes la RC. Cuidado, vamos a pensar que está enterrada y sin embargo va a seguir ahí. Hoy vimos a un Aquiles Álvarez dando la contraria a lo que dijo Luisa González. Ella salió a decir, bueno, fue fraude, estamos viviendo una dictadura, pero Aquiles fue más sereno y dijo, bueno, hay que aceptar los resultados. ¿Tú qué piensas de eso, Pedro? Creo que igual, todo proceso eleccionario tiene esta capacidad de crear nuevos mitos, de eliminar a los anteriores y desordenar todo, ¿no? Es decir, también este proceso eleccionario va a tener nuevos órdenes y va a provocar nuevos órdenes en ese sentido. No sé si la lectura deba ser, hay un quiebre en la RC específicamente porque Álvarez reconoce los resultados y los demás no, digamos, pero capaz que puede haber como una recomposición en las actorías, digamos, ¿cierto? Recomposición en los liderazgos, recomposición en las vocerías, etcétera, ¿no? Hay que ver finalmente cómo se recompone, porque igual, eso lo acabo de decir, ¿no es cierto? Si Noboa es un buen candidato, finalmente la RC también sabe jugar el proceso de candidaturas, ¿no? Entonces eso va a estar, digamos, frente al proceso de convocatoria a una constituyente o finalmente a la elección de seccionales, que ya están, digamos, a la vuelta de la esquina y ya tenemos que empezar a pensar en eso también, ¿no? Entonces no creo que finalmente haya como una ruptura porque uno reconoce y el otro no. Seguramente la decisión de no reconocer se deriva del cuarto de guerra y me imagino que Álvarez no está, pero creo que sí puede haber como una recomposición de nuevos liderazgos, ¿no? ¿Qué tiene que ser la revolución ciudadana para que? Porque hay la impresión de que ellos, o sea,
logran construir un bloque grande en la Asamblea Nacional, logran como que el apoyo de la gente, pero la presidencia se les ha hecho tan complicado. Sí. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? No te digo para que puedan lograr volver a las urnas del 2029, sino tal vez para volver a construirse como un movimiento y ser nuevamente una opción, ¿no? Sí, siempre son los mejores segundos. Claro. Y yo siempre digo que hay que hacer mucha investigación cualitativa de fondo y saber cuál es el miedo que genera la revolución ciudadana en la clase media. Es decir, ¿por qué tú puedes construir intangibles, como por ejemplo Venezuela? Porque Venezuela finalmente en la discusión electoral en el Ecuador no es un país, es un concepto. Pero nadie le da un asidero de realidad al concepto Venezuela. ¿Qué es Venezuela? O sea, ¿por qué nos da tanto miedo Venezuela? ¿No? Es decir, a la clase media, ¿qué es? ¿No poder consumir productos importados o que te dejen 14 horas sin luz? Ya nos dejaron 14 horas sin luz, ¿no? Es decir, no hay, digamos, un asidero de realidad. Esta campaña fue una disputa entre intangibles y tangibles, y lo sorprendente es que ganen aún o sigan ganando los intangibles, ¿no es cierto? Vamos a ser Venezuela, se va a acabar la dolarización, ¿no? Esos miedos que yo no los veía venir, digamos, ¿no? Creía que ya se habían desgastado. Creo que hay que hacer mucha investigación cualitativa, creo que tienen que identificar los verdaderos mitos que están detrás, qué miedo genera la revolución ciudadana y poder establecer estrategias de desmitificación, pero no en periodo eleccionario. Es que una campaña no se gana en 2 meses, se gana finalmente en un proceso de 4 años, en un proceso de construcción, de oposición, de ser antagonistas de un proyecto y todo lo que eso caracteriza. De ahí una pregunta para ambos, quiero comenzar contigo, Pedro. ¿Cómo ven a Luisa González después de esta derrota, políticamente hablando? Digamos, es difícil para mí, no sé si para César, pero es difícil como tener una lectura individualizada de la RC finalmente, ¿no? Es decir, yo no sé cuál vaya a ser su rol finalmente, no sé si vaya a ser reemplazada, pero claro, creo que siempre, digamos, el análisis debe ser más en la lógica de las tendencias internas de la RC, más que de ella finalmente, ¿no? Más que de manera individual. César. Yo coincido, ¿no? Luisa González ocupaba un espacio más fuerte al principio todavía, esa izquierda más conservadora, ¿no? Ella totalmente religiosa como Rafael Correa, y eso siempre generó algunos problemas a la interna para la revolución y en su relación con, digamos, lo que yo le digo la izquierda alternativa. Yo creo que después de 2 derrotas es difícil continuar al mando, pero yo tampoco me adelantaría a decir es el fin de Luisa González. O sea, hay otro espacio para ella, pero no me adelantaría. Lo que sí diría es dentro de la revolución, ¿no? Para entender qué les ha pasado y cómo querrán reaccionar. Hay que ver, no tenemos esos números todavía, por qué parece que no se mueve el voto correísta. No caigamos en el error de precipitadamente decir es que todos los votos del resto, de ISA, de los números que tampoco se movieron mucho, se fueron volando hacia no. A lo mejor por cada voto en el que crecía el correísmo, pues en otro lugar perdía, ¿no? Hay que examinar primero dónde es que se debilitan, en qué rangos etarios, en qué lugares por territorio, en qué lugares por clase. ¿Ya? Ahí hay que tener una mirada para que no estemos preparados, y comparto con Pedro, y él insiste mucho en eso, y da muchas luces en ese tema, ¿no? El tema de los mitos. Yo les aseguro que mañana, si no desde ya, saldrán los que dirán, esta elección, a diferencia de 10 puntos, es porque prohibieron las fotos en las urnas, cosa que nació de unas declaraciones del ministro y de un informe, enésima vez en este gobierno, que nadie ha podido leer el informe, ¿no?, de inteligencia. Y lo otro, saldrán a decir que fueron los adultos mayores, cuando hasta ahora lo que yo veo es que el número de sufragantes no es que ha reventado, no es que se han presentado todos los votantes facultativos, ¿no? El ausentismo no se ha movido mucho tampoco. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Yo creo que podría haber cambios interesantes en el voto blando del correísmo. Por ahí hay que ver la cosa quizá y tener cuidado con la gente que va a querer dar explicaciones simplistas para lo que ha pasado. Y de ahí entender, digamos, cómo el correísmo tendría que reabrirse caminos. Yo solo quiero completar un poco lo que dice César, que es exactamente lo que sucede. Cada elección nosotros cosechamos mitos. El 2021, que el TikTok es todo, que finalmente Herbas casi rey del mundo, ¿no? Lo mismo pasa con el voto de los adultos mayores. Es decir, no tenemos evidencia certera aún y nos vamos a demorar en tener, porque evidentemente el Consejo Nacional Electoral no te anuncia finalmente una disección etaria de los votos, pero ese será el nuevo mito finalmente, ¿no? Noboa ganó gracias a los adultos mayores finalmente, ¿no? Pero podríamos decir en algún punto
que también, o sea, hubo esta gente que estaba completamente indecisa y que a último momento fue la que tomó la decisión, o quién fue, cómo fue que se movió la votación, ¿no? Porque esa es la gran pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Para mí hay tres cifras que no explican, porque no puedo explicar ahorita un fenómeno que no he investigado, pero hay tres cifras como les planteaba, ¿no es cierto? El primero, la indecisión que nos decía el CIES en esta encuesta de finales de marzo, ¿verdad? Más la volatilidad. Es decir, entre los dos sumaba un 20%, ¿no? Indecisión es no sé por quién votar, pero volatilidad es ya sé por quién votar, pero puedo cambiar de opinión. Y la última encuesta que publicó el académico Pablo Moncagata, por ejemplo, es bien interesante, en donde él, digamos, en sus números se evidenciaba que había un 13% de decididos que decían: yo ya decidí, pero no quiero decir por quién votar, digamos. El voto vergüenza también había en el un voto novoísmo. oculto, finalmente. No sabemos, tenemos que diseccionar en las cifras o en cuantitativos post, ¿verdad? Pero esas cifras sí son como tres elementos interesantes que sí podrían explicar las razones de por qué González tiene menos votación que en la primera vuelta. Anderson. Vamos a ir cerrando esta conversación teniendo a un presidente de la República que ha prometido un concepto que es muy raro para un presidente en reelección, que es la refundación, ¿no? O sea, normalmente los que prometen cambio son los que están en la oposición, y el presidente no solo promete cambio, promete refundar el sistema. ¿Qué puede salir de aquí? El presidente no ha delineado por dónde va a caminar. ¿Hay alguna pista que tengamos, no sé, Pedro, si empiezo contigo, de por dónde puede intentar caminar el presidente Noboa, y si este resultado lo legitima para ir a buscar, más allá de lo que le convenga o no a él electoralmente, si lo legitima para ir a buscar un cambio radical en el sistema? Yo creo que el planteamiento, Anderson, es el cambio de estructura. Por eso finalmente la constituyente entra como una pieza fundamental. Es decir, porque también es súper sorprendente esto, ¿no es cierto? Lo que yo decía, tenemos un presidente por inercia, la inercia, digamos, este concepto en la física que es la resistencia al cambio, un presidente que está en funciones, que además dice, vamos a cambiar. Entonces es como inentendible, ¿no? Quizás, digamos, si leemos entre líneas, lo que propone es cambiar las estructuras, porque ha sido un presidente de 1 año y medio gobernando con la Constitución y con los conceptos que nos heredó el correísmo. Y eso es un tema bien interesante también. El anticorreísmo no ha tenido la capacidad de resignificar los conceptos, y la disputa política, simbólica, conceptual en este país se sigue manejando con los conceptos de Montecristi y que el correísmo nos heredó, digamos, independientemente que nos guste o no nos guste. Entonces me parece que lo que él anuncia es un cambio en las estructuras, y por eso engrana muy bien el anuncio finalmente de una asamblea constituyente como la llave mágica, digamos, para cambiar finalmente esta infraestructura constitucional, legal, ¿no? César, quiero terminar contigo más o menos con el mismo encuadre. Si el presidente Noboa ha prometido una refundación, ¿por dónde crees que apunte su proyecto? ¿Hay alguna pista en su discurso, en su accionar, en su, no sé, ideología? Exploremos las posibilidades que a lo mejor pueden ser ciertas a la vez. Primero, que el presidente Noboa hable de un cambio en su discurso, ¿no? Quizá él esté preparándose para la posibilidad, todavía no lo aseguremos, de que el correísmo se venga abajo. Si yo no tengo enemigos, tengo un problema. Entonces, a lo mejor podemos ver incluso momentáneamente un Noboa que otra vez busca el pro y no el anti, que quiere romper los techos y seguir buscando los infinitos, ¿no? Quizá, por un momento, quizá esté preparándose para la pérdida momentánea del antagonista, si es que será eso. Segunda posibilidad, la refundación por medio de la constituyente. Y eso me preocupa. ¿Ya? Puede ser bien lo que dice Pedro, ¿no? Que se dio cuenta que es un presidente que le va bien más, le va mejor en tarima que en la oficina, en el escritorio del presidente de la República, que es mejor candidato que presidente, y esté buscando más elecciones. Yo diría, mirámosle por otro lado también, y pensemos si es que la constituyente haga que la gente se desespere y diga, bueno, ya cambiaste hasta la constitución, ahora dale por favor resultados, y eso le complique la vida a Noboa. Pero ¿por qué me preocupa independientemente de la suerte del presidente Noboa? Porque la discusión sobre la Constitución en este país es pobrísima. La gente habla de garantismos y no te dice cuál es el artículo donde está ese garantismo y por qué lo reemplazarías. Te hablan del Consejo de Participación y no te dicen qué harás para reemplazarlo y no volver a las viejas prácticas congresiles, ¿no? De las designaciones por el legislativo, que tampoco eran una maravilla, ¿no? De ahí salió Poli. O sea, nos hablan del hiperpresidencialismo. Yo he hablado de eso y
yo me siento solo porque hay muy poca gente que te va a señalar los artículos que hay que cambiar. Entonces, vamos a caminar quizá la refundación por constituyente, pero como país no estamos preparados para eso. Lamentable. Gracias, César. Gracias, Pedro Donoso, y gracias a todos por aguantarnos. Son las 9:22 de la noche en territorio continental ecuatoriano. La presidenta del CNE ha cantado ya la reelección del presidente Noboa, quien se convierte en el tercer presidente con la mayor cantidad de votos para ganar un balotaje desde el regreso a la democracia en el 78.